¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Gracias a todos por su presencia y su puntualidad. El día de hoy vamos a tratar el tema de valoración aduanera, o no de manifestación de valor en aduana. Valoración aduanera, que es el punto más importante, el punto, ahora sí, tenebroso en la manifestación de valor. Poder determinar correctamente el método que vamos a utilizar para valorar las mercancías y poder determinar con sus incrementables, decrementables, lo que corresponda según el Incoterm que se haya utilizado, determinar el correcto valor en aduana de las mercancías. Como todos sabemos, y ahorita lo vamos a ver, el valor en aduana se demuestra con información objetiva y cuantificable. Ya sabemos el artículo 81 del reglamento, todos los documentos que pide. Entonces no nomás es yo creí, yo pensé. Algunos IMEX dice es que yo no compro las mercancías, la recibo como dato. Pues es correcto, pero el valor que determines se tiene que demostrar. En caso de que ustedes digan, determiné este valor, pero yo no compré, perfecto, pero que tu corporativo en Estados Unidos te dé la información objetiva y cuantificable suficiente para determinar cómo determinó el correcto valor que tú estás utilizando a la importación. Eso es lo más importante dentro de la manifestación de valor. Determinar correctamente el método a utilizar. ¿Por qué es importantísimo? Miren, el concepto de valoración aduanera. Por valoración aduanera debemos entender el conjunto de disposiciones normativas, ojo, de carácter internacional y nacional, que permiten efectuar una correcta determinación del valor de las mercancías para efectos de establecer la base gravable sobre la cual deberán pagarse los tributos y o demás medidas impositivas que sean aplicables sobre el valor de las mercancías como consecuencia de la importación de las mismas. Y entonces, ¿qué importancia es la que tiene? Determinar adecuadamente el precio de comercialización. Una incorrecta determinación de la valoración de las mercancías acarreará que un ajuste de valor de las mercancías con el consecuente cobro de tributos dejados de pagar, intereses y multas, sin perjuicio de la presunción de la comisión del delito de defraudación fiscal, por no tener todos los incrementables. Recuerden, valor en aduana, artículo 64, ahorita los vamos a ver, 64 de la ley aduanera, más los incrementables que se indiquen en el 65 y en su caso los decrementables del 66. Eso es lo que hay que entender para poder determinar el correcto valor conforme al Incoterm que hubiésemos utilizado. ¿Qué busca la autoridad? ¿Qué es lo que busca la autoridad con esta manifestación de valor? Obviamente elevación de impuestos, ¿verdad? Pero dice, ellos van a buscar la trazabilidad. Recuerden, son las dos nuevas palabras, trazabilidad y materialidad, nuevas para el argot que ya aduanero, que las metieron en el aduanero y reglas. Esto de la trazabilidad y materialidad ya estaba contemplado en el Código Fiscal de la Federación. Y recordemos, el Código Fiscal de la Federación es supletorio a lo que esté en la ley aduanera. Entonces, ya se incluyó en ley aduanera, se incluye en reglas y se incluye también en las actualizaciones, cambios que le hicieron al reglamento de la ley aduanera. Entonces, ¿qué entendemos por trazabilidad? Es demostrar la operación de principio a fin sobre una línea de tiempo. Se entiende trazabilidad como el conjunto de aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministro en un momento dado a través de una herramienta de
nada. En este caso hay que seguir la trazabilidad del valor que me estás indicando en la manifestación. Demuéstrame cuánto te costó la mercancía, quién te vendió, cuánto le pagaste, cuándo le pagaste y los montos, la factura de lo que él emitió y la transferencia del pago que tú hiciste. Hay que demostrar toda la trazabilidad y la materialidad del hecho, de la compra. Materialidad es la existencia real y encomienda de una operación. ¿Qué es la materialidad según el SAT? Para fines fiscales, la materialidad es aquel atributo que reúne las operaciones que efectuó determinado individuo, persona física o persona moral, o ente, que es la persona moral, ya sea con sus clientes o sus proveedores, que cuentan con suficiente evidencia material y sensible para demostrar su efectiva realización. Hay que tener contratos, hay que tener facturas, hay que tener pagos, hay que tener toda la información objetiva y cuantificable para demostrar trazabilidad y materialidad y de esa manera poder demostrar la legalidad de la operación. ¿Me demuestras? Si no me demuestro la trazabilidad, imposible demostrar la materialidad. Y si demuestro alguno de los dos, no voy a poder demostrar la legalidad de la operación. A eso es a lo que se pretende llegar, a la legalidad de la operación. Aquí en el caso de determinar el valor en aduana, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el momento de causación de los impuestos? ¿Cuál es el tipo, bueno, no el tipo de cambio, cuál es el IGI o las contribuciones que tengo que pagar? Bueno, igual que los incrementables o decrementables, ¿a partir de qué momento aplican los incrementables? Son los incrementables entendiendo los gastos en el extranjero efectuados por el importador. ¿A partir de qué momento? Fracción 1 del artículo 56 de la ley aduanera. Fecha de entrada al país de las mercancías. La de fondeo o atraque en embarcación. Mi mercancía viene por barco. Ok, estaba lleno el muelle, no pude descargar, pero el barco fondeó en alta mar, ya en territorio nacional. Fondeó en alta mar, aventó el ancla y ya fondeó. Ok, pero entró al muelle al día siguiente o a los 2 días porque estaba muy saturado. No importa, me vas a pagar los impuestos que estaban vigentes al momento del fondeo, al momento del amarre o atraque de la embarcación. No fondeó porque estaba libre el muelle, entró directamente, se ubicó en el muelle y ya al amarre, esa fecha, la fecha en que hicieron el amarre o atraque de la embarcación en el muelle. En terrestre, el cruce de la línea divisoria, obviamente. Hoy cruzó la línea divisoria, los impuestos se determinan que estén vigentes el día de hoy. Cruzó hace 2 semanas, los impuestos serían los determinados al momento de que cruzó la aduana, la línea. Y la del arribo de la nave al primer aeropuerto si la mercancía entra por vía aérea. ¿Esto qué significa? Que si yo traigo mercancías a la Ciudad de México o las traigo para Tijuana, pero si vienen para Tijuana de Europa, el avión hizo una escala en México, y hasta el día siguiente se vino a Tijuana. Bueno, los impuestos, el pago de las contribuciones tiene que ser con las contribuciones que rigen el día que tocó el primer aeropuerto. Sí está escrito aquí en la ley. Y en vía postal, obviamente, la señalada en los incisos anteriores. Lo traje por vía postal, pues sí, pero lo trajiste vía postal marítimo, aéreo o terrestre. El que aplique cuando vienen por vía postal. Y el último, en el que las mercancías pasen a propiedad del fisco en caso de abandono. Cuando tienes mercancías en el recinto fiscal y causan abandono, por lo que quieras, no las sacaste, las dejaste. Entonces, en el momento que se terminan los plazos que te da el SAT para tener las mercancías en el recinto fiscal, pasan a poder del fisco. En el momento que pasan al poder del fisco son las contribuciones que rigen al momento que pasan a propiedad
del fisco. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta para la determinación de las contribuciones. Y los incrementables y, en su caso, los decrementables que ahorita vamos a mirar. Elementos. ¿Cuáles son los elementos del Impuesto General de Importación, del IGI? Obviamente existe, esto es cuestión fiscal, existe el sujeto. ¿Quién es el sujeto? El importador, persona moral o persona física. ¿Cuál es el objeto? La mercancía que se está importando, que se está valorando para el pago de impuestos. ¿Cuál es la base gravable? Valor en aduana de las mercancías, precio realmente pagado o por pagar, más los costos incrementables. ¿Cuánto cuesta en la aduana puesta la mercancía? Esa es la base gravable. Y la tasa o tarifa, obviamente, el porcentaje que indique el arancel para la fracción arancelaria específica que se vaya a importar. Estos son los 4 elementos para la determinación del Impuesto General de Importación. ¿Cómo se determina? Determina la base gravable, que es prácticamente lo que ya les había comentado ahorita, es valor de transacción, artículo 54. Base gravable, el valor en aduana. ¿Cuál es el valor en aduana? El valor de transacción, precio realmente pagado o por pagar, más los costos incrementables. Valor de transacción, precio pagado por pagar, más los ajustes incrementables del artículo 65 y ajustes decrementables del 66, cumpliendo todas las circunstancias del artículo 67 y que cumpla además los requisitos del artículo 64. Cumples con el requisito del 64, compra efectuada en el extranjero por el importador para ser importado a México, sí. Y cumples las circunstancias del 67, también, perfecto. Quédate en valor de transacción. No cumples el requisito o la circunstancia, no puedes utilizar valor de transacción, que tienes que ir a cualquiera de los métodos secundarios del artículo 71, que ahorita los vamos a comentar. El requisito, compra hecha por el importador, venta para exportarse a México. De no cumplir requisitos y circunstancias, deberá cambiar a otros métodos secundarios. ¿Cuáles son los métodos secundarios? Ahora sí, viene lo más interesante, ¿eh? Fíjense. ¿Cómo se aplican los métodos secundarios? La aplicación es en orden sucesivo y por exclusión. No cumplir los requisitos ni las circunstancias. No puedo utilizar valor de transacción. Me queda claro. IMEX no utilizan valor de transacción cuando están importando temporalmente y es su corporativo el que les envía las mercancías. O también puede ser IMEX, que sí utiliza valor de transacción por ser una empresa manufacturera. Acuérdense el decreto, industria manufacturera y maquiladora y servicios de exportación. ¿Quién es el manufacturero? El manufacturero es el que anteriormente se le conocía como Pitex. Ejemplo, yo puedo tener una empresa nacional, soy el dueño del equipo, sí, yo soy el dueño del equipo, soy una empresa nacional, todos mis socios son nacionales, pero le voy a hacer unos trabajos a un residente en el extranjero y tengo mi contrato, perfecto, o yo tengo mi programa IMEX porque todos los productos que hago son de exportación. Tengo programa IMEX manufacturero, hay IMEX maquiladora. No tienes corporativo y tienes IMEX, eres manufacturero. Tienes IMEX y tienes corporativo, eres maquilador. ¿Ok? Entonces, hay que entenderlo. Si eres manufacturero, maquilador. Entonces, estos son los métodos secundarios, ahorita vamos a ver uno por uno. Valor de transacción de las mercancías, ya dijimos, tienes que cumplir requisitos y cumplir con el 67 y el 64 de la ley aduanera, requisitos y circunstancias. No las cumplo, perfecto. Vete al método que sigue, valor de transacción de mercancías, perdón, ahí el que seguía, no, sí está bien, mercancías idénticas, no usos de transacción, no, vete a mercancías idénticas.
¿Sabes qué? Ahorita vamos a ver qué se requiere para mercancías idénticas. No cumplo con mercancías idénticas, vete a mercancías similares. Tampoco, vete a precio unitario de venta. No, pues menos. Vete al método de valor reconstruido. No puedo cumplir con ninguno de los 4 primeros. Vete al último método y ahorita los vamos a analizar. ¿Qué dice? Aplicación en orden sucesivo y por exclusión. No aplica el transacción. Me voy al precio unitario de venta. No. Primero tienes que agotar si puedes cumplir con el de mercancías idénticas y después mercancías similares. No puedes brincar de mercancías idénticas a precio unitario de venta o valor reconstruido. No cumplo con mercancías idénticas, no. Analiza mercancías similares. No puedo cumplir con mercancías similares. Ahí sí puedes brincarte. Puedes brincarte al método del valor reconstruido sin analizar el precio unitario de venta. Es la única opción para poder brincártelos. Y no cumplo con ninguno de los primeros 4, vete al método, ojo, del último recurso. No es por sí solo un método. Ahorita los vamos a analizar. Miren, aquí estaba el valor de transacción. El requisito compra efectuada por el importador para ser exportada a territorio nacional. ¿Y cuáles son las circunstancias que tienes que cumplir para utilizar el valor de transacción? Están en el artículo 67, que no exista restricción a la enajenación y utilización posterior del bien. No tengo ninguna restricción para poder enajenarlas o utilizarlas. Perfecto, vas bien, cumples con las circunstancias. La excepción es las que impongan la ley. Si por ley te restringen la enajenación o utilización, sí puedes utilizar valor de transacción. ¿Por qué? Porque la excepción es por ley. Las que limiten el territorio geográfico. ¿Cuáles limitan el territorio geográfico? Por ejemplo, las que compren mercancías para venderlas en la franja o región fronteriza. Pues nomás las puedes vender en la franja o región fronteriza. O si tienes una franquicia que te diga, tienes la franquicia de este artículo, pero por ley, nomás la puedes vender en el noroeste del país. Bueno, por ley me están limitando, nomás puedo vender en el noroeste, que creo que es Ensenada, Baja California, Durango, Sinaloa. Y luego dice, las que no afectan al precio. Está bien, no afectan al precio, es el mismo valor para todas las personas. Esa es la excepción. Y continúa. 2, que la venta o el precio no dependa de ninguna contraprestación sin relación con las mercancías. No tiene ninguna contraprestación. El que me vende las mercancías dice que me vende, pero que le tengo que rentar una casa o que le esté prestando mi casa que tengo en Acapulco o en Puerto Vallarta, si no, sí me vende, no. Que no tenga ninguna contraprestación sin relación con las mercancías. Que no exista reversión y si la hay, que se haga el ajuste. ¿Cuál es la reversión? Yo compro mercancías a $2, dice el proveedor, te la vendo a $2, tú la vendes a 5 y cada vez que la vendas me vas a regresar $1. Entonces ya no me costaron $2, me costaron $3 y yo sigo ganando 2. Vendo a 5, compro a 2, vendo a 5 y le regreso $1. Entonces no me costaron 2, me costaron 3. Tendría que hacer el ajuste necesario, modificar el pedimento y cambiar la valoración. No fueron $2, fueron $3 y pagar las contribuciones correspondientes a ese otro dólar con el que hice la reversión. Que no exista vinculación y si la hay, que esta no afecte el precio. Que no exista vinculación entre comprador y vendedor. Y si existe la vinculación, que no afecte el precio. ¿Sabes qué? Yo soy proveedor en Estados Unidos y a todo mundo le vendo mi mercancía en $10, pero tú eres mi pariente, eres mi primo, eres mi socio y no te la voy a vender en 10, te la voy a vender en 8. Entonces, existe vinculación y sí afecta el precio. Puede existir vinculación, pero yo a todo mundo le vendo mi producto en $10 cada uno. Oye, pero que somos parientes, pues qué bueno, también a ti te lo vendo en $10. Estamos vinculados, pero la vinculación no afecta al precio.
A eso se refiere con vinculación. Miren. ¿Cuáles son los costos incrementables? Artículo 65. Ojo, requisito que corran a cuenta del importador y no estén incluidos en el precio pagado. Yo fui y compré las mercancías en Oriente, en el extranjero, y me las vendieron a $10, a $20, a $20,000, ¿sí? Y no están incluidos en el precio. Pagué comisiones de corretaje, pagué el envase, el embalaje, gastos de embalaje en el extranjero. Yo como importador los estoy pagando. Me la vendieron en Oriente a granel, pues export, puesto en fábrica. Yo me lo traje, pagué el transporte, pagué el seguro, llegó a mi broker en Estados Unidos, no la traje inbound, o la traje inbound y la metí al inbound para que no viniera, me la paletizaran. ¿Y quién pagó esa paletización? El importador. Ok, todos esos gastos en el extranjero, si corren a cuenta del importador, tienes que incluirlos como costos incrementables, envases, embalajes que se clasifican como un todo. Cuando nosotros le decimos a un almacén en Estados Unidos, pones una tarima y ponle plástico alrededor. Las mercancías se clasifican como un todo. Yo voy a clasificar, si estoy importando termos, yo voy a clasificando termos, pero ya pagué por la tarima y ya pagué por el plástico. Se clasifican como un todo, pero el costo de las tarimas, el costo de las descargas, todo ese costo que me va a facturar el almacén en Estados Unidos a mí en México, tengo que incluirlo como un costo incrementable. El transporte, el seguro, manejo, carga y descarga que incurran con motivo del transporte de la mercancía en el extranjero. Si la empresa mexicana también le paga directamente al broker en Estados Unidos, ¿sabes qué? También te voy a pagar tus servicios, no nomás el almacenaje, no nomás el embalaje, no, el costo de los servicios del broker en Estados Unidos, si los paga el importador, también se incluyen como un costo incrementable. También se incluyen como costo incrementable si los paga el importador. Regularmente las empresas IMEX o de Estados Unidos lo paga el corporativo. Entonces, fíjense lo que tenemos aquí. Son gastos previos a lo indicado en la fracción 1 del artículo 56 de la ley aduanera que ya miramos. Cruce de la frontera, fondeo, atraque o que toque el primer aeropuerto o cualquiera de los tres si es vía postal. Todos los costos antes de que incurra cualquiera de los supuestos en el artículo 56, fracción 1, si corren a cuenta del importador, se van a incrementables. Costos decrementables por los que no tengo que pagar impuesto. También dice, el valor de transacción de las mercancías importadas no comprenderá los siguientes conceptos, siempre que se desglosen o especifiquen en forma separada del precio pagado, precio realmente pagado o por pagar. Todos los gastos no relacionados, los fletes y seguros, gastos de construcción, instalación y armado, las contribuciones, los impuestos, el IGI, el IVA, y si existieran dividendos. Todos los decrementables son gastos posteriores a lo previsto en la fracción 1. Son gastos que fueron posteriores a lo que está en la fracción 1. Y, ejemplo, yo compro una maquinaria en Estados Unidos o en el extranjero, en cualquier parte, una maquinaria muy sensible, es un aparato muy sensible que me cuesta $1,000,000, pero el vendedor me dice que me da la garantía si él instala el equipo aquí en México en mi empresa. Perfecto. ¿Cuánto te costó el equipo? $1,000,000. ¿Cuánto te está cobrando por instalarlo? $200,000. Perfecto. La instalación es en México. Posterior a lo previsto en la fracción primera del artículo 56, se va a decrementarles porque es en México. Que en la factura diga costo de la mercancía del aparato, $1,000,000.
Costos de instalación, $200,000. Ya lo estás indicando por separado. ¿Cuánto voy a pagar? Pues voy a pagar $1,200,000. Correcto. Al momento de hacer tu importe, vas a poner 1,200,000 menos los menos los decrementables, los 200,000 pesos o $200,000 que pagaste por la instalación. ¿Y sobre qué vas a pagar impuestos? Voy a pagar impuestos e IVA sobre el $1,000,000 que pagué por la mercancía. Los decrementables fueron en México, se desglosan, se tienen que ver separados en la factura para poder desglosarlo. Oye, me costó 1,000,000 y 200,000 por instalarlo, pero yo en la factura nomás veo un precio, 1,200,000. Esos no son decrementables. Pagas el impuesto por el 1,200,000. Ojo, siempre que se distingan y se especifiquen en forma separada del precio pagado. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, por favor. Y con esta pantalla, pues queda todo más claro, ¿verdad? Ahí pudiera decir, ya, se acabó la plática, miren. Base gravable, conceptos a considerar. Precio realmente pagado por pagar. Precio pagado por pagar son el pago de los directos más las contraprestaciones o pagos indirectos efectuados por el importador y fueron en el extranjero. Eso más artículo 65, todas las comisiones, fletes, seguros, carga, descarga, material aportada, tecnología aportada, regalías y reversiones, si corrieron a cuenta del importador. Ahora, menos artículo 66, los decrementables, gastos diversos que se realicen con posterioridad en los supuestos a que se refiere la fracción 1 del artículo 56. Los gastos no relacionados, los fletes y seguros de México, los gastos de construcción, instalación, armado, contribuciones y dividendos, y se suma el total. Entonces, todos los gastos que corran a cuenta del importador y se desglosan en la factura son decrementables. Hay que restarlos para no pagar impuesto de importación al momento de que ingresen a México. Eso, ¿cómo dices tú? Pero entonces, ¿cómo los hago deducibles? Los haces deducibles porque van a quedar declarados en un pedimento de importación como costos decrementables. Desde ese momento haces deducible, tienes un pedimento, haces deducibles los incrementables y los decrementables, que tienen que quedar especificados en el pedimento. Existe el campo de incrementables y el campo de decrementables. Entonces hay que dejarlos bien, bien aclarados. Ahora sí veamos, no pudimos utilizar valor de transacción, no cumplo requisitos y no cumplo circunstancias del 67. Perfecto, me voy a mercancías idénticas. ¿Cuál es el requisito para poder utilizar el valor, el método de valoración de mercancías idénticas? Ojo, que sean producidas en el mismo país, iguales en todas las características, misma calidad y misma marca y mismo prestigio comercial. Son idénticas. Con esto se puede demostrar. Si utilizan este método de valoración, obviamente hay que tener información objetiva y cuantificable para poder determinar la trazabilidad y materialidad. Sí te puedo demostrar que fueron producidas en el mismo país con otras que estoy comparando. Sí te puedo demostrar que son iguales en todas sus características, que son la misma calidad y marca y tienen el mismo prestigio comercial de otras que se importaron en un momento aproximado. Momento aproximado es 90 días antes o 90 días después de que tú efectúes la importación. Puedes utilizar, ¿sabes qué? No tengo manera, no son idénticas. Correcto. Bríncate al siguiente método. Mercancías similares que sean producidas en el mismo país,
Fíjense, aquí ya dice características y composición semejante. Por eso yo puse ahí algunos portafolios. Si se dan cuenta, todos, ni uno es idéntico, pero cumplen las mismas funciones y que sean también comercialmente intercambiables. Características y composición semejante, y esto, ojo, y ser comercialmente intercambiables, porque yo puedo traer uno de esos portafolios de pura piel y puedo traer uno de plástico o de imitación o de hule, pues comercialmente no son intercambiables, porque no me vas a comercialmente intercambiar un portafolio de cuero original con uno de hule o de imitación cuero. Entonces, no cumple el ser comercialmente intercambiable. Y obviamente, con que lo estés comparando, que existe una marca comercial. Con el que le estoy comparando, existe una marca comercial. Si no cumple las características idénticas, me voy a similares, a ver si cumple algunas de las características que yo pueda demostrar. La materialidad y la trazabilidad del precio con información objetiva y cuantificable. A ver, similares ¿con cuál? ¿Con qué las comparaste? Demuéstrame que son comercialmente intercambiables, que cumplen las mismas funciones, que tienen las mismas características y composición semejante, y que existe una marca. No puedes llenar uno de esos requisitos, no puedes utilizar mercancías similares. Bríncate al que sigue. Recuerden, en orden ascendente y por exclusión. Me voy a 74. Este está como en chino, ¿eh? Disculpen. Debe de ser el precio de venta a primer nivel comercial, debiéndose restar impuestos pagados, comisiones, seguros, etcétera, lo demás que ahorita les explico. En otras palabras, ir restando todos los costos hasta llegar al valor original, obviamente. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Como no encontré fundamentos para mercancías idénticas o similares, pues me voy a ir a ver, ejemplo, yo compro una televisión o me regalan una televisión en Estados Unidos, no puedo utilizar valor de transacción, no sé si hay alguien importó ya una idéntica o una similar. Bueno, pues voy aquí a ver quién vende estas televisiones y encuentro que las vende X tienda y las vende precio unitario de venta. Las vende, voy a decir cualquier número, aquí las vende en 10,000 pesos la pantalla, una igual a la pantalla que yo compré. Bueno, él las vende en 10,000 pesos. Y luego, ¿qué te dice? Debiendo restar los impuestos pagados. ¿Cuánto pagan las pantallas? 15%. Le resto el 15% al valor de que lo están vendiendo. ¿Cuánto el IGI y el IVA? Se los descuento. ¿Cuánto le pudo haber cobrado el agente aduanal? No sé, $100, $150, lo que sea. Se los descuento. Le quito el seguro. ¿Sí? Le quito el seguro. Le voy que está restando todos los gastos que el importador ya efectuó para llegar al estimado del precio unitario de venta. ¿Cuánto le costó? Bueno, a 10,000 le resto 1,000, le resto 800, le resto 500. ¿Sabes qué? Me quedan 5,000 o me quedan 3,000. Bueno, ese es el precio con que él compró en Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta también la cantidad, ¿sí? El nivel de compra. Pues con el que fui compró 500, pero yo nomás tengo una. Entonces, no me puedo comparar al valor de ellos. Me da 3,000, bueno, yo lo importo con 4,000. Este es el precio unitario de venta. Algunos le llaman el valor deductivo, porque vas deduciendo todos los gastos hasta llegar al costo que pudo tener en Estados Unidos. Ese es el otro método. Si te lo puedes brincar al siguiente método, que es en reversa, valor reconstruido. ¿Cuál es el valor reconstruido? Este está como en chino. ¿Por qué? Porque voy y nadie me ha importado en el mismo nivel que yo. No puedo utilizar el precio unitario de venta, no encuentro a nadie. Bueno, entonces me voy al valor reconstruido. ¿Qué te indica el valor reconstruido? Se parte
de todos los costos de la materia prima y costos de producción, basados en la contabilidad comercial del productor en el extranjero. Y luego irle sumando todos los costos del fabricante, incluyendo una cantidad global por concepto de beneficios y gastos generales. ¿Qué significa? De esa televisión que yo quisiera importar, ¿cuánto costó toda la materia prima? Pues voy a decir cualquier tarugada, toda la materia prima costó $200. Bueno, ¿y cuánto le costó la elaboración? $100, ya van $300. ¿Cuánto todos los costos del fabricante? Todo, nómina, todos los costos del fabricante e incluir una cantidad global por concepto de beneficios y gastos generales. Regularmente se le asocia con un 15 o 20%. Le pongo el 15% y le pongo además el 20%. Voy sumando costos de los materiales, costos de fabricación, que todo basado en la contabilidad comercial del productor. Yo no sé qué productor le va a dar la información a alguien que quiere importar con ese método. Salvo que haya vinculación. Ejemplo, pudiera decir, una maquiladora que sus materias primas las elabora el mismo corporativo. Bueno, ahí sí se puede utilizar este método porque ellos tienen toda la información. Puede irlo sumando. Y en una cantidad global por concepto, ya tengo todo, bueno, le pongo en adición un 15% y ese va a ser mi valor reconstruido para determinar el valor en la aduana. Tengo que tener toda esta información, porque en una auditoría me pusiste valor reconstruido. Muéstrame de manera fehaciente la trazabilidad de cuánto le costó los componentes, toda la materia prima a tu proveedor, cuáles fueron sus costos de producción. Toda esa información la solicita el SAT a través de una compulsa internacional. El SAT le dice, pídeselo allá, y si no, pues mira, yo me pongo en contacto con el IRS y los voy a mandar a que te hagan una auditoría ya para que demuestres el valor. Esto está previsto en el artículo 110 del reglamento. Para determinar el valor puede haber una compulsa internacional con tu proveedor en el extranjero para ver si es cierto que son los costos que tú estás determinando. Y por último, fíjense la carita del niño, método del último recurso. Tengan mucho cuidado. Regularmente todas las empresas IMEX utilizan este recurso. ¿Qué indica? Regrésate. Este no es un método, este es un recurso. Regrésate usando los mismos métodos en orden sucesivo y por exclusión con mayor flexibilidad o con criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales en territorio nacional. ¿What? No pude utilizar ninguno. Me voy al último método. Es último recurso. Último recurso. Si yo fuera auditor del SAT, veo que tu manifestación de valor dice método del último recurso. Perfecto. Y me tienes anexado en la manifestación de valor todos los documentos previstos en el artículo 81 del reglamento de la ley de aduanera, lo cual me parece perfecto. Ahora yo voy y te hago una auditoría y te digo, perfecto, método del último recurso. Ahora, indícame cuáles de los métodos anteriores estás utilizando con mayor flexibilidad y cuál es la flexibilidad que estás utilizando. Y ahí es cuando, ¿what? ¿Te tengo que demostrar eso? Sí, porque el último recurso no es un método. Entonces dime, estoy utilizando el último recurso con el método de mercancías similares. Perfecto, ya estás utilizando un método. Ahora dime cuál es la flexibilidad que estás utilizando para valorar que tu último recurso esté correctamente. Ojo, que quede muy claro. Último recurso, artículo 78, no es por sí solo un método de valoración. Regrésate y utiliza los métodos anteriores en orden sucesivo y por exclusión con mayor flexibilidad. Ahora sí, demuéstrame cuál es el método
¿Cuál es el método que estás utilizando con mayor flexibilidad y cuál es la flexibilidad? Para que te puedas ir al último recurso. Recuérdense, la trazabilidad, todo lo que están pidiendo en la regla 3142, creo que es la 3142 y artículo 59 del Código Fiscal de la Federación y la compulsa internacional de la información. Mucho ojo con este último recurso, muchísimo ojo, maquilador o el que no es maquilador y lo esté utilizando. Por sí solo no es un método, es un recurso para determinar con mayor flexibilidad cualquiera de los métodos anteriores. No se asusten. Ahora sí vamos a ver, ¿verdad? Nos vamos a ir a valoración aduanera, el artículo 7º del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros, lo que es la OMC. De ahí, del artículo 7º de la OMC salió todo el capítulo 3º de la ley aduanera, base gravable. Todos los métodos que tenemos en la ley aduanera están idénticos en la Organización Mundial del Comercio. Los sacaron y dijeron, los ponemos aquí. No me la voy a ver muy difícil. Tienes que utilizar métodos que estén en la Organización Mundial de Comercio porque eres parte. No puedes inventar métodos. No inventes métodos. No puedes inventar. Y aquí, ¿qué es lo que nos va diciendo? ¿Cuáles son las flexibilidades? ¿Cuál es la flexibilidad? Este es un ejemplo. Hay que buscar todas las flexibilidades. Por ejemplo, por flexibilidad razonable se entiende, por ejemplo, cuando yo estoy utilizando el 78, último recurso, y estoy utilizando el método de mercancías idénticas con mayor flexibilidad. Dice, el requisito de que las mercancías el requisito de mercancías idénticas, el requisito de que las mercancías idénticas hayan sido exportadas en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración, en un momento aproximado, con el que las estés comparando, se hayan importado 3 meses antes de lo que tú las estás comparando, las que tú estás importando. Podría interpretarse de manera flexible la base para la valoración en aduana, que podría estar constituida por mercancías importadas idénticas producidas en un país distinto. Fíjense, aquí, ¿qué nos decía el método? Producidas en el mismo país. Híjole, ¿sabes qué? Si es la misma marca, son idénticas en todo, pero no están producidas en el mismo país. No te preocupes, te doy esa flexibilidad. No son del mismo país, pero son idénticas. Cumple con todo lo demás, con excepto del país de producción. No te preocupes, te lo doy como bueno, como flexibilidad. Del que se haya exportado las mercancías objeto de valoración, podrían utilizarse los valores en la aduana ya determinados para las mercancías idénticas importadas conforme a los dispuestos en el artículo 5º y 6º. Estos artículos 5º y 6º son al capítulo 7, artículo 7 de métodos de valoración de la Organización Mundial de Comercio, no de ley aduanera. Acuérdense que estamos viendo las normas de valoración de la OMC. Aquí es donde vienen las flexibilidad. Aquí nos dice cuál puede ser flexibilidad en mercancías idénticas. Mercancías similares. El requisito de que las mercancías similares hayan sido exportadas en el mismo momento, que es el mismo momento 3 meses antes, 90 días antes, objeto de la valoración. Las estoy comparando con unas que se importaron antes de 3 meses de cuando yo lo importé, o en un momento aproximado. Podría interpretarse de manera flexible la base de valoración en la aduana. Podría estar constituida por mercancías importadas similares, igual nos dice, producidas en un país distinto del que haya exportado las mercancías objeto de valoración, con unas similares dentro del tiempo aproximado, 3 meses, pero vienen de otro país. No te preocupes, no te preocupes. Te lo tomo como una flexibilidad. Es bueno tu método de valor. ¿Podrían los valores en la aduana ya determinados para mercancías similares importadas
conforme a lo dispuesto y nos habla del artículo 5 y 6 de la OMC. Hay que irnos al artículo 5 y 6 de la OMC. Método deductivo, que es el precio unitario de venta, ¿sí? Hay que deducir todos los gastos para llegar al precio que estaba en Estados Unidos. Nos dice, ¿cuál es la flexibilidad que te doy en el método deductivo? El requisito previsto en el artículo 5, párrafo 1, inciso A, de que las mercancías deban haberse vendido en el mismo estado en que son importadas. Si las voy a comparar con unas que ya están aquí, precio unitario de venta, no deben de haberse transformado, deben de estar idénticas de como se importaron. Podría interpretarse de manera flexible el requisito de los 90 días, podría exigirse sin flexibilidad. ¿Sabes qué? Sí hay importadas, pero se salen de los 90 días. Lo importó hace 100 días. No encuentro a nadie que las haya importado dentro del momento aproximado de 90 días. No te preocupes, te doy la flexibilidad de los en vez de 3 meses, de 4 meses, de 100 días, de 120 días. Te lo acepto como flexibilidad. ¿Por qué? Porque no hay nadie que las haya importado dentro de los 90 días. Entonces, esa es una flexibilidad en el método deductivo. Y son para los únicos. Obviamente en el reconstruido no hay flexibilidad. Luego, ¿qué nos indica? Ya miramos cuáles son los métodos. Ahorita vamos a continuar. Anexos a la manifestación de valor. ¿Con qué vamos a demostrar toda la trazabilidad y materialidad? ¿Qué nos indica? Con factura comercial o documento equivalente. Bueno, yo no compré las mercancías, las recibo a través de un contrato de comodato. Ok, muéstrame tu comodato, tu contrato de maquila, para que me demuestres que tú no las compraste. Ejemplo, hay empresas IMEX que importan en definitiva. Esto no aplica nomás para temporales y definitiva. Si la empresa IMEX, hemos tenido clientes así, que importan en definitiva y dicen, nos indican, con valor de transacción. Espérate, ¿por qué valor de transacción? Porque es importación definitiva. No, pues, el valor de transacción no es exclusivo de importaciones definitivas. Tienes que reunir los requisitos del 64 y el 67. Tienes que cumplirlo. Entonces, tú no las compraste, las compró tu corporativo en el extranjero y tú las estás importando definitivas, pero tú no las compraste ni eres propietario. El que tú importes en definitiva no te da la propiedad de las mercancías. Siguen siendo de tu corporativo, la recibes en comodato, pero lo importaste en definitiva. Entonces, o si tú compras en Estados Unidos, sacas de aquí el dinero, vas y compras en Estados Unidos o haces la transferencia, compras a través de electrónica y haces el traspaso, perfecto. No tienes un CFDI, pero tienes un documento equivalente con el que puedes demostrar el costo, el precio y que tú pagaste las mercancías. Tener el comprobante del pago de las mercancías, tales como la transferencia electrónica del pago o carta de crédito si compraste a crédito. ¿Por qué? Pues sabes que la misma manifestación de valor te dice precio pagado, precio por pagar, o no, pago efectuado por pagar o pago compenso. Yo te voy a pagar porque te estoy comprando a crédito, o por pagar porque te lo voy a pagar a crédito, o compenso porque tu proveedor, ¿sabes qué? Me debías dinero. Tengo que demostrar que me debías dinero. ¿De qué me debes? De unas mercancías que yo importé hace 4 semanas, hace 3 semanas, y salieron malas. Tengo mi pedimento de exportación donde yo te las retorné. Yo te las retorné por garantía. Venían mal. Vuélvenmelas a reponer. Entonces, de esas mercancías ya no hay un pago, es pago compenso. Estoy compensando contra lo que ya te había pagado, porque tú me lo debes. Entonces, ahí se va a poner qué es lo que se está utilizando y hay que demostrarlo. Comprobante de los incrementables, fletes, seguros, material de envase y embalaje, lo dijimos, declarados por el importador conforme al 65 de la ley aduanera y el Incoterm que se esté utilizando.
Hay que ver qué Incoterm se está utilizando, porque puede ser un DAP, que ya viene todo incluido, puede ser un Edward, un FOB, que no vienen incluidos los gastos y hay que anexarlos. Entonces, hay que demostrar los incrementables y decrementables van a ir conforme al Incoterm utilizado. Entonces, de ahí vamos a determinar si tenemos incrementables, si no tenemos, o tenemos decrementables, perdón, si los incrementables los pagué yo como importador o lo pagó un residente en el extranjero, no hay incrementable. Hay que tener cuidado con ese punto para poder indicar. Ya dijimos cuáles son los incrementables, todos los gastos en el extranjero que corran a cuento del importador. Pedimentos de exportación del país de origen o procedencia, y lo dice con su debida traducción al español. Obviamente, nadie está obligado a lo imposible. Estados Unidos no existe pedimento de exportación. Existe un shipper export, pero no existe como tal un pedimento de exportación. Aquí para mí debió haber dicho el documento con el que se demuestre la exportación salida del país de origen o país de procedencia. Pero aquí indicar un pedimento. Entonces no se trata del pedimento. Sería, si viene de Estados Unidos, el shipper export. Si viene de China, pues no sé cómo le llamen allá el documento de exportación. O si viene de Oriente o de otro país. El conocimiento de embarque, la lista de empaque, guía aérea o demás documentos de transporte, hay que tenerlos, como haya llegado la mercancía. El que compruebe el origen cuando corresponda y procedencia de las mercancías. Hay que tener, cuando vamos a aplicar un certificado para beneficio, sea del TIPAD, sea regularmente donde viene más mercancía, TIPAD de Europa, el EUR1 o del TEMEC, y vamos a pedir el beneficio arancelario. Tenemos que tener el certificado o la certificación en factura, si viene de Estados Unidos con mercancías valores menores a $1,000, si viene de Europa con mercancías con valor menor a 6,000 euros, y podemos originar las mercancías, declarar en factura. Y si las mercancías, bueno, en lo que sigue, que consta en la cuenta aduanera de garantía, si hay una cuenta aduanera, ¿sabes qué? La mercancía que estoy importando tiene un precio de referencia. Yo estoy importando cada unidad con valor de $20, pero la fracción arancelaria me dice que no, que tengo que pagar impuestos sobre $30. Pues yo compré en 20, está bien. Págame impuestos por $20 y garantízame con una cuenta aduanera. Vas al banco, sacas una garantía a nombre de Tesorería de la Federación por el monto correspondiente. Tú me dices que compraste en 20, yo tengo valor de referencia de 30, por esos $10, calculas el IGI, calculas las contribuciones, sacas una cuenta de garantía, depositas el dinero en el banco a nombre de Tesorería de la Federación y esos quedan en garantía, y yo tengo un año para hacer el análisis con el proveedor, buscar pues ¿sabes qué? Yo compré en $20. ¿Por qué? Porque yo le compré un millón de piezas. Pues a lo mejor otros importaron con $25, pero nomás compraron 100,000 piezas. Hay que ver, hay que hacer el análisis del nivel de compra. De eso se encarga el SAT. Hace todo el análisis y luego ya te dice al año, tenías toda la razón. Acepto tu valor de $20, retira tu garantía. ¿Sabes qué? Hice el análisis y no tenía razón. Eran $30. La garantía pasa a posesión de la federación. Así es la cuenta de garantía. Y luego te indica cualquier otro documento necesario para la correcta determinación del valor en la aduana de las mercancías. Hay que tener cuidado también con el método el seguro. Hay quienes compran un seguro global para todo el año. Compran un seguro para todo el año. Entonces, cuando es un seguro global, hay que registrarlo en el SAT, hay que llenar un formato cada vez que se esté importando e indicar de ese seguro cuál es el monto que estás utilizando. Yo traigo mercancías que valen
no sé, 1 millón, ok, ¿qué porcentaje le corresponde sobre 1 millón? Yo traigo mercancías que valen entre 300,000. ¿Cuál es el porcentaje que corresponde al seguro por el valor de 300,000? Se puede hacer eso y presentar al final del año un reporte. Esto creo, híjole, creo que es el artículo 117 del reglamento de ley aduanera, donde viene lo del seguro global. Discúlpenme, no me acuerdo, pero si queda una duda y lo están utilizando, envíenme un correo y les respondemos explicándonos y los fundamentos legales. ¿Qué otros anexos tengo que tener a la manifestación para demostrar el valor en la aduana? Acuérdense que estamos hablando de métodos de valoración, cómo demostrarlo. Dice, estos documentos, todos los anteriores, estos documentos dependen del tipo de negociación entre importador y sus proveedores en base al Incoterm. Siempre que vayan a comprar e indiquen un Incoterm, ojo, tiene que existir un contrato de compraventa. Las maquiladoras, es que yo no compro, bueno, pero tienes tu contrato de maquiladora, tienes tu contrato. Entonces en el contrato debe indicarse el Incoterm y en qué lugar te está proveyendo el proveedor, tu corporativo. Yo te los voy a poner en Tijuana, ok, sentado, ya viene todo incluido. Yo te los voy a entregar en no sé qué, en la avenida Fifth Street, de Avenida Primera en San Diego, California. Perfecto. ¿Y quién pagó el transporte y el seguro del centro de San Diego? A la aduana. Entonces, ahí me lo tienes que demostrar. Los Incoterm siempre se tiene que indicar qué versión se está utilizando. Regularmente está la de 1980, la de 1990, la del 2000, la del 2010 y últimamente la del 2020. Siempre que utilicen un Incoterm se tiene que indicar cuál es la versión. Acuérdense, deben de tener un contrato. Yo puedo decir Incoterm DAP 1980. Perfecto, es válido. No quedan obsoletas, se pueden utilizar. ¿Qué es lo que cambia? Cada Incoterm tiene 20 reglas, 10 reglas obligatorias para el importador, 10 reglas obligatorias para el vendedor, y comprador. Y lo único, las siglas del Incoterm no cambian, cambian las reglas. ¿En base a qué? Pues a las nuevas modalidades del comercio internacional. Entonces, tú dime, ¿cuál versión? ¿Por qué? Si yo te hago una auditoría, ¿qué versión me vas a indicar que estás utilizando para que me puedas demostrar con las reglas correspondientes a esa versión? Siempre hay que indicar la versión. Puede ser la 2020, la 2010, les decía, cualquier versión. Todas están vigentes. Lo único que cambia es la regla. Y también mucho ojo. Si yo voy a utilizar la versión de 1990, debo de tener a ver, demuéstrame el contrato, que tu contrato estaba vigente en 1990 y está vigente ahorita en el 2026. ¿Sabes qué? Mi contrato lo firmé en 1986, indefinidamente. Estaba vigente en 1990 y está vigente ahorita. Si no estaba vigente al momento de la versión que estoy utilizando, no es válido. Si no está vigente al momento de la importación, no es válido. Mucho ojo con los contratos, sea contrato internacional de compraventa, sea el contrato de comodato de IMEX. ¿Cuál versión estás utilizando? El contrato debe estar vigente desde el momento de la versión hasta el momento de la importación. Hay 2 requisitos más de documentación que solo se presentan cuando sea el caso, que es el pago de multa. Voy a rectificar porque iba incompleta. Ok, perfecto, te dice la autoridad. Corrige, corrige tu manifestación, pero primero me pagas la multa. ¿Por qué? Porque me vas a anexar el comprobante del pago de la multa. Se demuestra y ya se hace la corrección y se transmite otra vez al buzón y a la gente aduanal. Y
Instrumento o poder notarial se adjunta cuando se da de alta por primera vez a la persona que va a transmitir la manifestación de valor. Hay que recordarnos que la manifestación de valor se transmite con a los sellos de la empresa moral. Independientemente de quien la transmita, de quien la llene, ¿sabes qué? Yo le dije a la gente aduanal, yo le dije a mi despacho, yo le dije a esto, ustedes transmitan así, pero las van a transmitir con el sello de la empresa. La empresa va a ser responsable. Es que el asesor, el agente aduanal la llenó mal, pues qué bueno, pero aquí el responsable eres tú porque fue con tus sellos. Eso es lo importante, tener toda la confianza de con quién lo van a hacer. Y por eso indico ahí la trazabilidad y materialidad del valor en aduana de las mercancías se demuestra con información objetiva y cuantificable. No hay que me dijo, o que yo era, o que yo supuse, no. Todo es concretamente 3142. Léanse y apréndanse de memoria prácticamente esa regla. Y el artículo 59 del Código Fiscal de la Federación. ¿Cómo se demuestra la trazabilidad de la operación? Pongan mucho cuidado con esa regla y con ese artículo. Y pues eso es lo que tendría yo que platicarles para los métodos de valoración, explicarles, tengan mucho cuidado. Hay empresas que me han preguntado, yo utilizo maquiladoras o no maquiladoras, el que ustedes gusten, esto aplica para todo mundo. Estoy utilizando el último recurso, el 78, y luego me preguntan, cuando les digo, sí, pero ¿en base a cuál método? Oye, Jorge, pues tú dime. No, pues yo cómo te voy a decir. ¿Cuál es el que tú puedes demostrar? Porque si yo te digo el de mercancías similares y no puedes demostrarles, Jorge me dijo, no, tú analiza con tu corporativo, con tu proveedor. ¿Cuál es? O sea, mi proveedor, él elabora las materias primas que me está enviando. Ah, pues entonces vete ¿a cuál? Al valor deductivo, porque vas a poder tener todos los costos. Entonces, va a depender de que puedan ustedes demostrar la flexibilidad, ¿sí? Y la trazabilidad del método que estén utilizando. Del método que estén utilizando, porque el reglamento en tu artículo 110 de la ley, el reglamento de la ley aduanera indica las causales por los que el SAT va a desconocer el valor en aduana y inicia indicando cuando no se hayan utilizado métodos previstos en la ley aduanera y te da artículo 64 y artículo 71. ¿Qué es artículo 64 y 71? Artículo 64, valor de transacción. Artículo 71, métodos secundarios. Me tienes que demostrar que utilizaste sus métodos. Entonces, si yo te pregunto, último recurso, ¿en base a cuál método? No, pues no sé. Entonces, no utilizaste métodos previstos en la ley aduanera. ¿Por qué? Porque ya miramos, el 78 es un recurso, el último recurso para utilizar los métodos previstos en la ley aduanera. Hay que tener mucho cuidado, analizar bien cuál es el método que tienen que utilizar con mayor flexibilidad. Eso es lo que yo les comentaría. Quedo a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan ahorita por ahí, si la tienen, no sé, les abren el micrófono o si las enviaron a través del chat, que nos las dé ahí mi compañera y damos respuesta a las consultas que tengan. Si no, miren, por ahí está mi correo también, ¿eh? Si les da pena o no quieren mandarlo, pues mándenme un correo. ¿Sabes qué, Jorge? Atendí la plática que dices y yo tengo esta duda. Mándenme un correo. Tengan la plena confianza en que se les va a responder el correo. Pero adelante si tienen ahorita alguna pregunta, por favor. Bueno, aquí Carlos Ramos, Jorge, dejó una preguntita. Buenas tardes. En el caso de mi corporativo, pagué todo hasta llegar a bodega. En ese caso, ¿cuál método recomienda? Y sobre regularizaciones, cambios de régimen F4 y F5, ¿cuál se usaría?
Bueno, en cambios de régimen, tienes que utilizar, y en regularizaciones, el mismo método que habías utilizado en el pedimento de importación. No puedes cambiarlo. Ahí tendría que ser el mismo método. Ahora, tus mercancías están llegando a Estados Unidos. El que lleguen, que me digas tú llegan a bodega, pues yo como te digo el método. No sé quién está pagando qué. No sé con qué Incoterms, como yo les comento. Pues no te puedo decir, necesitaría conocer fehacientemente cómo estás comprando, qué Incoterm, qué paga quién, para poder auxiliarlos en decir, creo que esto es el método que te corresponde. Ahorita yo ya les platiqué cuáles son los métodos, cuáles son las flexibilidades, y entonces ustedes hagan el análisis para ver cuál es el método correspondiente. Ahora, si ustedes me dijeran, fíjate, Jorge, que yo estoy haciendo esto, pago así, me entregan en tal parte, tengo este Incoterm, yo pago aquí, yo pago allá, entonces si pudiera decirles, es este método el que tú puedas demostrar con información objetiva y cuantificable que el método es el correcto. Eso determina el método, no es que alguien me diga cuál método, pues no sé, si el que sí, no le fallo. Tú compraste las mercancías en el extranjero y las estás importando tú y tienes prueba de que tú las compraste y que tú las importaste, sí, valor de transacción, a ese no le fallo. Los demás, pues, híjole, hay que ver para poder determinar también las flexibilidades. Es difícil así nomás sugerir algún método. Si son maquiladoras, puede estar entre mercancías similares y valor deductivo. Si es su corporativo el que tiene toda la información para poder deducir los costos. Por ahí andaría entre esos dos. El que se pueda demostrar con información objetiva y cuantificable. Muy bien. Siguiente pregunta de Fensu. Buen día, Jorge y equipo G Global. Las preguntas más frecuentes de la MB menciona que las mercancías en consignación entran en empresas IMEX. Deben de llenarse en el apartado de precio por pagar. Sin embargo, en la fecha, ¿qué debería poner si no aplica? Y la forma de pago sería el de la opción otro tipo de pago. Muchas gracias. Porque eso nunca las vas a pagar. Tú no vas a pagar, eso no aplica. Tú no vas a pagar, ni vas a pagar posteriormente, ni pagaste por las mercancías, ni pago compenso. Tú estás demostrando con tu contrato de maquila que estás recibiendo a consignación, no para vender. Ejemplo, tú no eres propietario, tú importas y exportas. Jamás vas a pagar nada. Ejemplo, ahora me voy a que yo tengo un negocio y vendo lentes para el sol. Y viene un proveedor en el extranjero y me dice, te los dejo a consignación. Perfecto, los tuve en cada mes y los que yo vaya vendiendo cada mes, pues te los voy pagando. Ese es precio por pagar. Y cuando pones por pagar, te van a decir, indícame la fecha en que vas a pagar. Y no te aceptan dentro de 15 días, dentro de 20 días, no. Indícame la fecha en que vas a pagar. Tienes que poner una fecha. En IMEX no hay fecha. No hay fecha, nunca vas a pagar. Voy a pagar dentro de... No, pues ¿cuándo? Pues para mí ahí ya es un dato inexacto. No hay manera, tú nunca vas a pagar. ¿Sí? Ok. No puedes demostrarlo. Nadie, legalmente y jurídicamente, nadie está obligado a lo imposible. Yo no las voy a pagar. Nunca le voy a pagar a mi corporativo. Tengo mi contrato de comodato. Mira, aquí viene la cláusula en que él es el propietario y me las manda en comodato. No son mías ni tengo por qué pagárselas. Ok. Sí. Sergio pregunta, para el tema del seguro, mi empresa pagó una póliza por el monto anual. Ya se hicieron la carga en BUSEM, pero para el tema de pedimento, ¿cómo se representaría? Ok, tienes que sacar, mira, tú haces una póliza global. Obviamente, el valor de tus mercancías va a ir difiriendo. Tú dices, yo te preguntaría, sacas una póliza global de seguro, ¿cuántas importaciones vas a hacer?
Caramba, si sabes, 12, dices 12 una cada mes, ok, divide el monto de lo que pagaste entre 12 y ese es el valor que vas a poner de seguro por cada una de las importaciones. Pero eso hay que leer, creo que mándame un correo y te mando todo el fundamento y cómo se tiene que hacer. Tienes que registrarlo, registrar tu seguro ante el SAT y cada importación tienes que digitalizar la póliza que todavía está vigente, porque a lo mejor tú dividiste entre 12, pero ¿qué tal que tu negocio creció y a los 8 meses o 10 meses ya llevas las 12 operaciones? Pues ya te acabaste tu póliza, consíguete otra póliza. ¿Sí me explico? Mándame un correo y te mando toda la información para que veas. Es muy sencillo, pero tienes que notificarle al SAT. Antes, si ya lo utilizaste global, híjole, va a haber que, pues antes de que entre el método nuevo, el día 1 de abril, porque tienes que registrar tu póliza, el seguro global, ante el SAT. Mándame un correo, por favor. Ahí está mi correo y te respondo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Ya no me escuchan. ¿Se cortó? Sí, bueno. Sí. Sí, dime. Sí, hola Jorge. Bueno, yo levanté la mano y tengo una duda sobre una pregunta que ya había escrito en el chat es sobre la fecha. Entonces, como no es un dato que pues como empresa IMEX tenemos, ¿qué me recomiendas ponerlo en este caso? Porque es algo que tengo que poner cuando se presente la manifestación. ¿Pero fecha de qué? ¿De pago? Del apartado de precio por pagar. Ajá. Ahí. Mira, yo no he entrado prácticamente ahí a la manifestación, pero para mí, pues, si no vas a pagar, pues no te aplica. Si lo dejas en blanco, no te da firma. No aplica. Pues tú con tu contrato de maquila le estás indicando que no vas a pagar. Imagínate que le pongas una fecha, se llega el plazo y que te diga el SAT, demuéstrame que ya pagaste. No le vas a poder demostrar que ya pagaste. Sí, es que nosotros todavía no hemos intentado realizar las pruebas, pero he visto el manual y sí veo que hay un apartado que menciona la fecha y quiero como asegurarme que en caso que cuando yo lo llene sea un campo obligatorio, ¿qué Sí. podría yo poner ahí? No. Es obligatorio si compraste a crédito. Pero tú estás recibiendo en comodato. Acuérdate, mira, es que es muy difícil estar digitalice el contrato de maquila. Lo que se hace, y lo está aceptando el SAT, que presentes un escrito bajo protesta de decir verdad, que eres una empresa IMEX maquiladora, tu programa de maquiladora, tu contrato de maquila, si está notariado, si no está notariado, quién es tu corporativo, que tú eres importador, las mercancías que importas y que tú estás recibiendo en comodato las mercancías, entonces tú nunca vas a pagar. De esa manera te vas a evitar llenar ese documento, porque pagar, yo no pago. Si tu corporativo compró a crédito, ese problema es en Estados Unidos. Aquí es precio pagado por pagar el importador, no el corporativo en Estados Unidos. Ok, muchas gracias, Jorge. ¿Alguna otra consulta? Ok. De Joshua Torres, dice, buenas, una pregunta. Si no existe carta de crédito, se mencionó crédito comercial, ¿cuál sería la prueba de valor para la autoridad? ¿No hay transparencia o cheque? Además, ¿el contrato debe ser obligatoriamente con proveedor e importador o también puede intervenir el comprador? No. A ver, alguien compra y otro importa.
Así entiendo yo la pregunta. El contrato es entre el importador, comprador y el vendedor, el proveedor. Tiene que existir un contrato comercial. Entonces, alguien compró, hizo el contrato, pero un tercero es el importador. El que tiene que demostrar el valor es el importador, no el que compró, es el importador. El importador es el que tiene que demostrar, entonces él tiene que tener un contrato. Léanse la regla 3142. Para todo te piden contrato. Muchos dicen, la orden de compras. No, señor. México no acepta como contrato la orden de compra. No reúne los requisitos de un contrato. Les recomiendo mucho. 3142. Denle una buena leída a esa regla. Ahí vienen todos los documentos para demostrar la trazabilidad de la operación. Y de todo te va a hablar de contrato. Contrato o convenio, creo que dice. Pero nunca dice orden de compra. No reúne los requisitos de un contrato la orden de compra. Ok. Y la última preguntita sería, Carlos Ramos, lo que comenta el contrato serían los anexos del 81 RLA. Sí, si eres maquilador, tu contrato es tu contrato de maquila. Él es tu proveedor. Ese es el contrato. Si tú compraste con otro proveedor, pues tienes que tener un contrato. Ya es que yo no soy maquiladora o yo soy, tengo programa IMEX, pero no soy maquiladora porque no tengo corporativo. Tengo un proveedor en Estados Unidos. Haz el contrato con ese proveedor, pero tienes que tener contrato o convenio. Les repito, está muy larga la regla. 3142. Denle una leída. Ahí siempre habla de contrato. Pues si no hay ninguna otra pregunta, agradezco a todos el hecho de habernos escuchado, aguantarme por aquí una hora. Les agradezco, gracias por su atención. Quedamos a sus órdenes aquí en G Global. Ahí tienen mi correo. Si quedó alguna duda, con toda confianza, mándenme un correo, indíquenme, ¿sabes qué? Porque yo todavía tengo esta duda y probablemente si veo que está un poco, no difícil, pero media revuelta la pregunta, hacemos una videollamada. Sería un placer atenderlos. Mándenme el correo y ahí terminamos. Si tuviera más preguntas para evitar un correo, otro correo, te diría, ¿sabes qué? Vamos a tener una videollamada y aclaramos todo el